Sí, gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Les pido que se pongan de pie y vamos a dar comienzo a esta escuela dominical. Damos gracias a Dios por un día más de vida que Dios nos concede y porque el Señor nos permite estar en su casa. Le invito para que abra su Biblia, por favor, en el Salmo capítulo 103. Vamos a leer de los versículos 1 al 8. Salmo 103 del 1 al 8. Bienvenidos a la casa de Dios una vez más. Amén. Salmo capítulo 103, versículos 1 al 8, me indica con un amén cuando lo tenga listo. Amén. Dice así la palabra del Señor: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordias. Ahí bendice, alma mía, Jehová, y dice: bendiga todo mi ser su santo nombre, y no olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Te damos gracias, mi Dios, en esta mañana. Gracias, Señor, por la vida y la salud que hoy nos concedes. Gracias, Dios, por tu misericordia. Mira, Señor, porque nunca, mi Dios, tú nos has abandonado y podemos ver cada uno de tus beneficios en nuestras vidas. En esta mañana, Señor, nuestra alma te alaba, nuestra alma te bendice, te exalta, te da gloria y te da honra. Pedimos, Dios, por la escuela dominical, bendigas, Señor, a cada clase, cada maestro, bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada niño, mi Dios. Sea tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Venga, Señor, a iluminarnos, mi Dios, para comprender, entender, Señor, esta palabra, esta enseñanza la podemos atesorar en nuestro corazón, mi Dios, y ayúdanos para que la pongamos por obra. Quita todo lo que estorbe en el nombre de Jesús y bendice a cada uno de los que estamos presentes, Señor, y los que están desde casa siguiendo, mi Dios, que sea tu bendición sobre cada uno. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Cantamos un canto y pasamos a nuestras clases. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu y de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu y de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Así pasamos a nuestras clases y su maestro con ustedes. Por favor. ¿Cómo amaneció, hermano? Oiga, como que este invierno como que no sabe invierno, ¿verdad, hermanos? Yo me he fijado que
pues no sé, ¿será que como a mí me gusta el frío, yo estoy esperando el frío a todo lo que da? Y no, hermanos, hasta sudo. Y digo, bueno, en fin. Pero de igual manera damos gracias a Dios por la vida, por la salud y por este nuevo año que estamos iniciando en el mes de enero. Estos días no debemos de dejar de meditar en la bendición que es tener salud, hermanos, tener trabajo, tener vida, poder venir a la iglesia, tener esa libertad de expresión que, si usted por ahí sigue las noticias, los gobiernos de las diferentes naciones, obviamente las que conocemos a través de las noticias, hacen esfuerzos para mantener o abrir un poco lo que se le conoce la normalidad. Y a mí me daba mucho gusto porque leía el informe del gobernador, el gobernador Corral, Javier Corral, y decía él que ya a partir del lunes, si es que mal no recuerdo, o hoy, no recuerdo el día, pero sí recuerdo el momento como lo dijo, las iglesias van a poder abrir, hermanos, al 50% en Juárez, en Chihuahua prácticamente. Entonces eso es una gran bendición, hermanos, que nuestros hermanos de los diferentes lugares se puedan seguir congregando y puedan seguir haciendo ese culto libre de adoración a nuestro Dios, ¿verdad? Yo quisiera preguntar la pregunta que hago cada semana, hermanos. ¿Quién recuerda cuál fue la última parábola que vimos la semana pasada? La semana pasada dimos ¿cuál, Alex? La segunda parte de la humildad. Y para ello me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo del 7 al 11. Vamos a seguir meditando en esta parábola que seguramente es de las pocas parábolas que yo he dado más de 2 partes. Generalmente las divido en 2 partes, pero esta parábola, hermanos, sí merece mayor atención debido a la necesidad que hay en la iglesia de Cristo, en la sociedad, de poder tener la humildad como un fundamento de la vida diaria. Yo creo que aun cuando una persona que no conozca de la palabra de Dios, si practica la humildad, como resultado va a tener buena manera de vivir. Eso se ha visto. Hemos conocido personas no creyentes o no cristianas, sin Cristo en el corazón, y que son personas morales en el buen sentido de la palabra, que son personas de buen carácter, pero sobre todo en este término que significa humildad. Y hemos visto que de alguna u otra manera, hermanos, la humildad, tanto como bíblica, tanto como por naturaleza humana, termina abriendo puertas. Y yo creo que si lo aplicamos a la palabra de Dios en nuestra vida cristiana, debe de tener más efecto, hermanos. Eso sí se lo puedo decir. Tiene más efecto practicar la humildad desde la perspectiva bíblica como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque obviamente va la gracia de Dios sobre nosotros, como la Escritura lo dice en los Salmos y en Proverbios y en muchos textos de la Biblia. Esta semana vamos a dar lectura y dice de la siguiente manera: y observando cómo los convidados escogían los primeros asientos a la mesa, les refirió una parábola, diciéndoles: cuando seas convidado por alguien a unas bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viendo él que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, entonces tengas que ocupar avergonzado el último lugar. Más bien, cuando seas convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás el reconocimiento de los que se sientan contigo a la mesa. Cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Esta parábola, como lo hemos mencionado, esta fiesta, esta ceremonia, esta boda, llega la gente, ocupa los mejores lugares. Yo creo que es muy natural llegar a una boda y siempre la pregunta es: ¿en dónde me voy a sentar? ¿Verdad, hermanos? Hay gente que es algo así particular, busca la mesa de la mera orilla, allá donde casi están los baños, ¿verdad? Es muy natural, cada quien. Pero hay otros que es muy notorio, que siempre están buscando, no sé, donde esté la comida servida, o cerca de los novios, o donde esté la salida, algún lugar, vamos a llamarlo mejor.
Y dice esta historia que pareciera ser que Jesús le está hablando al creyente, a las multitudes, la importancia de ser humildes, porque da a entender que la recompensa, lo mejor que se recibe de Dios, las bondades de Dios, no vienen de manera automática por el hecho de ser hijos de Dios, sino que pasan por un filtro que se llama humildad, en donde nosotros permitimos, a través de nuestra voluntad propia, ocupar el lugar que nos corresponde a través de la Biblia, dejar que sea Dios glorificado, y así es como viene la bendición de Dios a nosotros. Así que vamos a ahondar en la tercera parte, porque la semana pasada ya vimos lógicamente la introducción, el propósito de la parábola, lo que significa ser humilde de acuerdo a la Biblia, la humildad a Jesucristo como nuestro máximo ejemplo, el humilde para con Dios al momento de hablar con Dios, la humildad para con el enemigo, también vimos la humildad al momento de servir y la humildad al momento de ser bendecidos. Eso veíamos la semana pasada y dejamos pendiente esta parte precisamente que dice aquí, la humildad o humildes al momento de ser apacentados. Solo veíamos una parte de ello y yo recuerdo que yo hacía mención que una de las cosas que más batalla el Hijo de Dios, y yo creo que cualquier persona en estos tiempos, es el sometimiento, es la humildad, es el decir, ¿qué quieres que haga? De hecho, cuando usted es patrón, jefe, supervisor, dueño, y tiene personas que le llamamos manejables, no que hacen lo que nosotros queremos, sino manejables porque diríamos por ahí, ¿verdad? No respingan, diríamos por ahí están al servicio, diríamos por ahí contamos con ellos. Y desarrollan un carácter que uno hasta puede sentir confianza para trabajar con ellos. En realidad eso es porque esas personas posiblemente en términos laborales son humildes. Son personas que están dispuestos a aprender, están dispuestos a colaborar, dispuestas a rendir, dispuestos a crecer, pero sobre todo dispuestos a saber que tienen una autoridad a quien seguir. Hablábamos que en la vida cristiana, tanto como la carne, tanto como Satanás, veíamos que se convierten en esa mezcla, por así decirlo, esa mezcla fuerte que ataca la mente y el corazón del Hijo de Dios. Y cuando se trata de estar sometidos bajo algún liderazgo o bajo algún pastorado, hablábamos y decíamos cómo es difícil, ¿verdad, hermanos? Es difícil. Y yo sigo diciendo lo que he visto en mi caminar con Dios. Las personas, generalmente, cuando hay una discusión, generalmente es por falta de sometimiento. Puede haber malinterpretaciones, puede haber otras vertientes, pero cuando alguien en un grupo o entre dos personas, generalmente hay desacuerdos, no necesariamente es por hacer las cosas mucho mejores, sino a veces es por la famosa y típica parte de la vida que se llama interacción al momento de saber someternos o aguantar o en su efecto aceptar o en su efecto reconocer o ser corregidos por esos líderes o esos pastores. En estos tiempos voy a decir una cosa y lo digo no solo a la iglesia, también lo digo en línea. Hay un montón de líderes y un montón de pastores y no me planto aquí para criticarlos, pero lo tengo que decir, que han bajado la guardia con tal de que no se les vayan las ovejas, con tal de que no se vayan los miembros, los dejan hacer lo que quieran, los dejan vivir como quieran, los dejan ser como ellos quieran y está comprobado que cuando los padres dejamos a los hijos hacer lo que querramos, ¿cómo crecen los hijos, hermanos? Es más, dice un dicho por ahí, cría cuervos y te sacarán los ojos. En otras palabras, sí hay una responsabilidad mutua y la Biblia establece a los líderes, ancianos y pastores, salió del lugar, Betty, como personas responsables. Oiga, es como cuando el hijo, ¿verdad? Que empieza a crecer el hijo, la hija, y luego dice por ahí la mamá o el papá, te voy a dejar a cargo, y lo se infla el mayor, ¿verdad? Vas a hacer lo que yo te diga. Es algo común, no todos, pero es algo común, cuando en realidad lo que decimos los papás es que no es que va a hacer lo que él quiera, es que, ¿qué les decimos? Sobre ti, si algo le pasa. Es algo común, ¿por qué? Porque en realidad no es un autoritarismo, sino es una responsabilidad de buscar o de que las cosas se hagan bien. En la iglesia de Cristo
Esto se tiene que readoctrinar, se tiene que recuperar, se tiene que volver a mencionar. ¿Por qué? Porque mi vida, la Biblia establece que para yo poder ser guiado por Dios, Dios ha puesto hombres y mujeres a través de la iglesia, a través de la palabra de Dios, para que yo sea dirigido. Porque soy un loco, un tonto, un miedoso. No, bajo ninguno de esos términos. Porque mi vida requiere que sea dirigida por alguien. Y Cristo enseña que la humildad es ese camino, esa llave que abre ese camino para un mejor crecimiento. Hay un montón de creyentes que usan el término, Jehová es mi pastor. Ah, caray, bueno, pues usted nomás tiene un pastor, pues usted nomás le va a rendir cuentas a él. Pero la realidad es que Dios establece dentro de la iglesia responsabilidades. Liderazgos, ancianos, pastores, diáconos inclusive. Fuera de ahí, si usted a su patrón lo ve como el mandamás, pues ya es asunto suyo, ¿verdad? Pero la responsabilidad de hacia acá, como líderes, es guardar, enseñar, corregir, guiar. Jamás tomar autoritarismo sobre ellos. Betty, luego ya continúo. Correcto. Es el antónimo, la soberbia, orgullo, arrogancia y muchos de sus derivados. Y veíamos a dos de ellos que decíamos que hay que ser obediente ante todo. Y luego también veíamos respetándoles como llamado por Dios. Esta es la historia en donde veíamos cómo el rey Saúl se encontraba descansando, durmiendo, etcétera. Hay diferentes puntos de vista. Y dice que llega David y tiene la oportunidad de quitarle la vida. Y aquel siervo que iba junto con él usa una frase muy interesante. Y le dice, Jehová te lo ha entregado. ¿Sí ha leído esa parte, hermano? Oiga, qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo lo presenta? Dios te ha entregado a este impío, incircunciso, rebelde, vanidoso, arrogante que te ha querido dar chicharrón. ¿Y qué dice David? No, yo no soy nadie para tocar al ungido de Dios. No es una manera, como hoy en día se enseña, de que los pastores no nos equivocamos, o que si los pastores o los líderes estamos practicando algo inmoral, nadie nos puede decir nada. No es bajo ese contexto. Es bajo el contexto que Dios es el que hace justicia y a mí me corresponde respetar y esperar el momento de Dios. Es bajo ese contexto. Y luego después dice aquí es donde ya entramos, sometiendo ante nuestros superiores. ¿Qué dice por ahí Romanos 13:1, hermanos? Ya para dar final a este punto. ¿Quién? Alex. En otras palabras, todas las personas que están encima de nosotros, ya sea nuestros padres, ya sea, ¿quién es más? La policía, el alcalde, el presidente, ¿quién más? El IRS, dice el hermano. El pastor, el líder, el patrón, el dueño, el supervisor, el jefe de grupo, el team leader, como le quiera llamar usted, son personas a las cuales yo les debo ¿de qué? De dar cuentas. En otras palabras, de respetar, de mantenerlos como mis superiores. Y luego dice el apóstol Pablo, al finalizar, ¿qué dice Alex por ahí? Repite esa frase. Porque son ¿qué? Establecidas por Dios. En otras palabras, lo que pareciera ser que hubo chanchulla, como muchos lo dicen, ¿verdad? Cuando entramos en política, hubo chanchulla. Bueno, al final del día están ahí porque Dios lo permitió, aun independientemente como lo querramos argumentar. Dios lo permitió y es nuestro deber mantenernos en la disciplina del respeto y del sometimiento. Y yo creo que esta parte, hermanos, sí es clave en la vida cristiana, porque ¿sabían ustedes que aún el mismo Cristo se sometía a sus padres? Hay algunos que usan este argumento. Fíjense lo que le voy a decir. ¿Cuántos recuerdan el escenario del Evangelio de Lucas cuando Cristo dice que lo estaban buscando sus padres y no lo encontraban? Y luego dicen que le dijeron a sus padres, oye, pues te andábamos buscando, ¿dónde andabas? ¿Y qué dice? En los negocios de mi padre me conviene estar. Saben, hermanos, ese texto se ha convertido en un texto muy debatiente. Porque algunos dicen que eso lo que quiso dar a entender Cristo es que yo tengo a alguien más a quien rendirle cuentas. O sea, ustedes no. En
en lo que se registra de la vida de Jesús, a pesar de que su niñez no es muy mencionada, lo que sí podemos encontrar en la palabra de Dios posteriormente por la inspiración del Espíritu Santo al autor de los Hebreos, al autor de, en este caso el apóstol Pedro, es que Cristo dice que no pecó en nada y se mantuvo puro y no halló mentira en él, es porque él aún respetaba a sus padres a su corta edad. Entonces, no debe de haber ningún problema para que un cristiano aprenda a someterse a sus superiores. Cuando los hijos, muchachos, ustedes no honran a sus padres, hay un grave problema. Y no es porque sea Martínez ni Rodríguez, no, igualito a su abuelo salió. No. Eso no tiene nada que ver. Hay crianza, sí, pero los valores bíblicos se deben de establecer y de ellos deben de aprender que honrar a los padres, que somos superiores, es una bendición de Dios. Ahora, papás, eso no significa que nosotros vamos a mandar sobre de ellos. También el mismo apóstol Pablo dijo que no exasperen a los hijos, ¿verdad? ¿Qué es exasperar a los hijos, hermanos? Hacerlos enojar, hermana Carrera. Fastidiarlos, estar arriba de ellos, ¿verdad? Nomás siempre. No, hermana Carrera, pues molestarlos, pues nunca va a estar difícil. Más bien dicho, dentro de los márgenes de la palabra de Dios, saber cómo reaccionar sin perder la autoridad y mostrar también la autoridad, que es lo que somos de parte de Dios. Y por último, dice aquí que también debemos de ser humildes, también sujetándose a nuestros líderes. Nuestros líderes, y aquí se refiere dentro de la iglesia, a eso se refería el apóstol Pedro. Nuestros líderes representan a aquellos que tienen la responsabilidad de hacer funcionar las cosas dentro de la iglesia. ¿A cómo? Tienen que dirigir, tienen que ocupar, tienen que dar resultados. El líder no es el que trae una calcamonía y dice yo soy el líder y soy el bueno de todo, ¿verdad? No. El líder en realidad a mí se me enseñó, hermano, y así es como yo lo enseño, y porque lo encontré en la Biblia, que el que tiene un cargo de liderazgo en realidad tiene una gran responsabilidad. No es para presunción, ni es porque sabe más, ni es porque es el mejor. ¿Sabía usted que no siempre los líderes son los que saben más, hermanos? Qué interesante, ¿verdad? A veces los líderes son los que se sujetan a las instrucciones o a sus superiores y terminan ocupando esos lugares. Habiendo otras personas, así brevemente le cuento esta anécdota, que creo que sucedió, hermanos, porque sí me la contó alguien que le pasó a una amistad de él. Dice que una vez había dos trabajadores, los dos habían entrado en el mismo año a trabajar. Dice que una vez se abrió una promoción y en esa promoción uno de los dos sabían que iba a ocupar el lugar. A lo que uno de ellos se sentía muy confiado, porque dijo, no, pues yo soy la persona idónea, yo sé más que yo he dado mejores resultados que y todo lo perfilaba como una posibilidad o un candidato a ocupar ese lugar. Y de repente, todo lo contrario, le dan la posición al otro trabajador. Y el otro trabajador, el ofendido, el agraviado, el que no, empezó a cambiar su comportamiento. Se desanimó, se frustró, lo que naturalmente pasa. Y un día llegó a tocar la puerta del jefe. Le dijo, ¿sabes qué? Ya estuvo. O sea, mi pecho no es bodega. ¿Por qué le diste la posición a él? Dice que le dijo, ¿te acuerdas aquella ocasión cuando te pedí que hicieras un trabajo? Y dijo, sí. Dice, ¿lo hiciste? Dice, no, porque no se podía. Y tú sabes que si yo digo que no se puede es porque no se puede. Y dice, ¿sabías tú que esa misma responsabilidad o proyecto se lo ofrecí también al otro candidato, al que tiene tu posición como tú le llamas? No. Dice, te voy a decir por qué razón, a pesar de que él no tiene la capacidad que tú tienes, por qué razón le di el trabajo a él. Cuando te di el trabajo a ti, tú viniste delante de mí y me dijiste, no se puede. Tú me dijiste, no es posible, te enojaste, te frustraste y me dijiste que básicamente yo estaba pidiendo algo que estaba fuera de mis labores. Pero cuando le pedí el trabajo a él llegó primero y me dijo, ¿sabe qué, jefe?
no sé cómo hacerle, porque veo que no es posible. Y me preguntó, ¿usted me puede decir cómo? Dice, en ese momento yo le abrí oportunidades de cómo se podía hacer ese trabajo. Dice, después se fue y regresó. Y me dijo, a pesar de que usted me dijo, no puedo. Dice, pero si usted dice que sí se puede, es porque sí se puede. Dice, yo le volví a abrir otra oportunidad y decirle cómo se podía hacer. Dice, se fue y cuando volvió, dice, ahora no llegó sin respuestas, ahora me dije, mire, esto es lo que pude hacer. Y aunque esto no me lo pidió, de todos modos yo lo quise agregar. Dice, la diferencia entre tú y él es que él, dice, actuó con más sumisión. Dice, que tú simplemente me diste la espalda y en ningún momento mostraste el deseo de hacer las cosas mejor. Tú simplemente me dijiste que no se puede. Y saben, hermanos, ser humildes delante de Dios y asumir un liderazgo no es solamente desde la perspectiva del líder como humilde, sino también aquellos que son los subordinados del líder, también buscar lo mejor para hacerlo delante de Dios. Uno de los más graves problemas que enfrentamos como iglesia en estos tiempos es que las personas que están bajo liderazgos de diferentes departamentos o áreas, lamentablemente, pueden hacer muchas cosas, pero cuando se trata del servicio hacia Dios sobre sus liderazgos, es diferente, es precario, a veces es mínimo la manera de servir. Y le digo una cosa, cuando nosotros expresamos la humildad de poder trabajar, la humildad de poder dar resultados, estamos cumpliendo con el objetivo de parte de Dios, que es también ser apacentados. Ana. De hecho, ese punto no lo quise tocar porque iba a ser personal, entonces para mí. Desde muy chico he servido a Dios y he estado en posiciones de liderazgo y yo he tenido mucho ese problema. Jóvenes que tenían o más grandes que yo o asistir a estar en lugares predicando donde otras personas de más trayectoria ministerial que yo, cuando yo era joven, podían estar ahí y se creaba ese sentimiento que al final del día es envidia, que al final del día es lo que pudiéramos llamar, pues, ellos lo consideran injusticia, egoísmo, arrogancia, yo no sé, los diferentes términos que se le pueden agregar, pero sí es cierto, cuando estamos en el liderazgo nos ven muy chavalones o nos ven muy pollos y han de decir, ¿y qué me va a enseñar, verdad? Bueno, hermanos, es que la clave, les voy a decir cuál es la clave, hermanos, porque sí hay una clave. La clave no es orar a Dios para que se vayan, ¿verdad? No. Les voy a decir cuál es la clave. Como dijo San Francisco de Asís, un monje, dijo, predica de Cristo todo el tiempo y si te es muy necesario, habla de ti. La clave es utilizar la palabra de Dios como nuestro baluarte. Porque si nos ponemos a expresar nuestras habilidades, siempre va a haber alguien mejor que nosotros. Pero cuando nos ponemos a expresar los valores bíblicos, ahí debemos de estar de acuerdo en todo. Entonces, esa es como una manera de blindar para que las personas sepan que no es que nosotros los mandamos o que nosotros lo queremos hacer así, no, sino para que las personas sepan que Dios es el quien lo establece en la palabra de Dios. David le pudo haber dicho a su compañero, este hombre me intentó matar y merece la muerte, pero no lo hizo. Esa parte sí es cierto, pero son gajes del oficio, hermanos, que se establecen en el liderazgo. Imagínense, hermanos, 20 y tantos años y ya predicando en lugares diferentes con personas que tenían inclusive lo que yo tenía de vida, ellos lo tenían de vida cristiana. Y luego yo arriba, no, pues la verdad sí eran muy encontrados mis sentimientos, pero inclusive el mismo diablo me decía, ¿y tú quién eres para estar ahí arriba cuando hay otros mejores que tú? Y yo decía dentro de mí, bueno, Señor, es que no soy yo, quiero que seas tú en mí, que es muy diferente. Pero sí, eso se vive y si usted por alguna razón está bajo un liderazgo y usted recibe instrucción de su líder, seamos humildes, hermanos, y apoyemos. Porque al final del día no es para que el líder sea mejor, no es para que el líder se vea bien, no es para que el líder quede bien ante el pastor o la iglesia, es para la gloria de Dios. Así funciona esto.
Ya si el líder se quiere llevar algo, pues allá él y Dios, ¿verdad? Que se hagan garras, que al final del día no se va a llevar nada, porque la Biblia dice que el que se exalta será humillado, ¿verdad? Así funciona la causa de Cristo. Bien, después dice aquí el orgullo contra la humildad, hermanos. Dice aquí que el orgullo bloquea las bendiciones. ¿Cuáles bendiciones? Pues todas las de nosotros. Todas las bendiciones que nos pertenecen por derecho bíblico, promesas de la palabra de Dios asignadas a sus hijos, hermanos. Simplemente puede llegar esta pequeña frase llamada orgullo y la bloquea. Y aquí precisamente Santiago 4:6 nos habla sobre ello. Dice, el orgullo bloquea las bendiciones, dice, pero la humildad abre puertas. ¿Quién tiene Santiago 4:6, hermanos? Pero fíjese la frase que utiliza el autor, hermana Carrera. Él da, ¿qué dice? Mayor. Entonces da a entender entonces que sí existe un punto en donde Dios mantiene la puerta cerrada por orgullo, por arrogancia, pero también existe un punto en donde la humildad termina dándonos más de parte de Dios, como le sucedió a estos hombres en la parábola. Dice, me fui hasta el último asiento. Y desde el último asiento, ¿hasta cuál asiento me mandaron, hermanos? Hasta el primero, ¿verdad? Ni siquiera dice que lo pusieron en medio, lo mandaron hasta mero enfrente. Después dice, el orgullo es la antesala para el fracaso. Eso es algo muy cierto. Pero la humildad dice que trae riquezas, honra y vida. Estos proverbios, alguien que los lea, por favor. Proverbios 18, 12 y 22, 4. Sí. Hasta ahí, antes del quebrantamiento, se eleva el corazón del hombre. En otras palabras, antes de que venga el fracaso, usted y yo podemos pasar por el orgullo. La gente orgullosa, hermanos, tarde que temprano va a fracasar. Esto es bíblico. Esto no es de que, a ver si no. Es como 2 más 2 son 4 y esa es la ley. El corazón orgulloso tarde que temprano va a caer. Y en la Biblia, los hombres de Dios que registraron actitudes o naturaleza de orgullo, tarde que temprano cayeron. Uno más rápido que otro, pero cayeron. Y otro ejemplo, aquí quedamos con el mismo, ¿verdad? Es el rey Saúl. Su orgullo, en realidad, hermanos, lo terminó sentarse sobre su propia espada. Y luego, ¿qué dice por ahí Proverbios 22, 4? En otras palabras, el resultado, la recompensa que tú recibes por ser humilde, dice que es riquezas, honra y vida. Yo creo que 3 elementos muy bellos, hermanos, que se pueden experimentar en la vida cristiana. Obviamente, cuando se refiere a la palabra riquezas, no hace necesariamente mención solamente a las riquezas monetarias. También se puede hacer interpretación metafórica a lo que representa la sabiduría como una riqueza, que también aplica, pero también una persona humilde, la Biblia enseña que también son prosperados. Siguiente, el orgullo exhibe la necesidad y la humildad trae la sabiduría. Proverbios 29, 23, por favor. La soberbia del hombre le abate. Cuando a alguien le abate algo, ¿dónde se ve? En la vida pública, en el rostro, por así decirlo. Cuando vemos la humildad contra el orgullo, la gente orgullosa, hermanos, desafortunadamente terminan exhibiendo su orgullo. Se dijo Betty, ¿verdad? Se quitó el cubrebocas, ¿verdad? Es que al final del día salen resaltando, hermanos, la gente orgullosa. Tarde que temprano se exhibe su asunto. Y no es que uno quiera echarles leña, pero es que hay cosas que no se pueden tapar con un dedo. El sol no se puede tapar con un dedo. Pero dice aquí que la humildad trae sabiduría. Proverbios 11:2, la parte segunda, que ya lo vimos en la parte de arriba. Y por último dice el orgullo contra la humildad. Dice, el orgullo aleja de los propósitos de Dios. Fíjese hasta dónde llega el orgullo. Hebreos 13:22. El orgullo, a pesar de que nosotros como sus hijos podemos estar, hermanos, por así decirlo, Dios busca el bien para nosotros por naturaleza, que somos sus hijos. Aun cuando Dios busca el bien para nosotros y que sus promesas se cumplan en nosotros, la Biblia sí enseña que el orgullo termina alejándonos.
¿Sabe cómo lo interpretaría? Como cuando algún joven es becado. Es becado. Y le dice, te vamos a pagar el 100% de la beca. Y ya está ahí. Pero el muchacho decide no entrar a clases. Él se aleja de la escuela. De la misma manera sucede en Dios. Dios dice, ya tengo trazado para ti esto, tengo trazado para ti esto, pero si guardas orgullo, lo único que va a suceder es que te vas a terminar alejando de lo que yo tengo para ti. Hermana Carrera, ¿ya lo tiene? Hechos 13:22. Hechos, hermana Carrera, dispénseme. Mire, usted me fue más fiel a lo que yo dije que a lo que está de arriba escrito, ¿verdad? Eso es lealtad, hermana Carrera. Pero no, hermana Carrera, séale más leal al Señor, por favor. Hechos 13:22. ¿Lo tienes, Alex? Léelo, por favor. A pesar de que el rey Saúl no fue un rey elegido por Dios, sino por el pueblo, así enseña la Biblia. A pesar de que él fue Dios lo permitió y se los puso. Pero que Dios lo permita y que Dios lo apruebe en cierta manera bajo la voluntad permisiva, eso no significa que Dios le iba a poner trampitas a Saúl para que Saúl cayera. No, Dios respetó en cierta manera la petición del pueblo, que fue con el sacerdote y le dijo, el pueblo quiere un rey, pues vamos a darles un rey. ¿Y cómo lo quieren? Así, adviérteles que esto puede suceder. Pero en ningún momento Dios dice, pero se los voy a quitar. No, Dios lo permitió. Pero mire, la vida del rey Saúl nuevamente se convierte en esa insignia de orgullo, ¿verdad? Que ya se había sentado en el trono, vuelvo a repetir y a remarcar, no por voluntad de Dios, por voluntad del pueblo, pero permisiva por Dios, sin que Dios lo removiera. El mismo hombre terminó alejándose del propósito de Dios. Sin embargo, dice que se levantó otro que era como conforme al corazón de Dios. Ahora, si vemos la vida de Saúl y la vida de David, hermanos, en ese momento, en ese tiempo, en el tiempo presente, obviamente tenía ventaja para que Saúl permaneciera en el reinado. Él ya estaba creando fama. Él ya había ganado victorias. ¿Y quién era David? Perdóneme la frase, no era nadie todavía. En términos de milicia, de estrategia, en términos de autoridad, no era nadie todavía. Sin embargo, Dios vio su corazón y su corazón representó la oportunidad, como dice aquí, para confirmar lo que Dios tenía sobre la voluntad de un joven conforme a su corazón. Entonces, vemos aquí este contraste, hermanos, en relación a la humildad y al orgullo. Mira, cuando no hay orgullo, hay humildad. Eso es algo que no podemos cambiar. Es como la ley de la matemática. Más o menos o más, o división o multiplicación o división. Es por eso que el corazón del Hijo de Dios no podemos interpretarlo, hermanos, como el yin yang. ¿Sabe qué es el yin yang? Cuando usted ve esa insignia, esa imagen así curveada y ve blanco y negro y sobre negro blanco y sobre blanco negro, dentro de esa cultura, dentro de esa creencia, ese credo, se dice que dentro del bien hay algo de mal. Y dentro del mal hay algo de bien. Pero no es así en la Biblia. La Biblia no exhibe ese estilo de vida. La Biblia lo exhibe de la siguiente manera. O en tu corazón aplicas la vida de una persona en humildad delante de Dios, en proceso de crecimiento hacia la humildad, o en tu vida aplicas lo contrario. Pero no es como que hoy gana la humildad y mañana gana el orgullo, ¿verdad? No, eso no aplica. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos una lucha interior, el viejo hombre y todo eso, eso es otra manera de interpretar la lucha del cristiano. Pero en ningún momento el Hijo de Dios, hermanos, está sujeto, por así decirlo, a que hoy me porto bien y mañana me porto mal. No, nosotros nos portamos bien porque queremos y nos portamos mal también porque queremos, hermanos. ¿Verdad? O lo veo muy serio, así como que de veras, pastor. Sí, de veras. ¿De veras? Porque yo tomo la decisión. Es como ahí te doy la palabra, hijo. Es como los que van al restaurante de café todos los días, ¿verdad? Al Starbucks, al Dunkin' Donuts.
es que no puedo dejar de tomar este café. No, si puede, no llegue. No llegue, sígale derecho. Es que no puedo dejar de comer. No, si puede dejar de comer. Simplemente no coma. Es que no se puede. No, otra cosa es que no quiera. Es muy diferente. Pero de que se puede, hermanos. Así. Y si no, pregúntele a los hombres que han pasado por la historia y que de la nada, hoy por hoy, son hombres eminentes o en su efecto con riquezas muy amplias. Usted lee las biografías de ellos y en ningún momento de ellos dicen que hoy sí, mañana no. Eran personas que se aferraban a un sí, a un sí, a un sí, a un sí, a un sí. Se fueron abriendo puertas, oportunidades y hoy por hoy tienen lo que tienen. Si el promedio de la vida del hombre es una vida por debajo de la media, hermano, en cuestión económica, en cuestión social, en cuestión emocional, perdóneme, pero no es porque ellos fueron más especiales. Es porque ellos quisieron sentirse especiales y sobresalieron. Y no estoy hablando del cristianismo, fíjese. Estoy hablando de gente que no tiene a Cristo. Y lo mismo aplica en el evangelio. Si posiblemente usted tiene muchas desventajas, pero usted le dice a Dios, pero yo sé que tú estás conmigo, mira, la humildad te va a llevar a que Dios te va a poner en lugares altos. Julián. Sí. Ok. Y sabes, al final del día tú dijiste algo interesante. Son berrinches. Son momentos. Pero al final del día, Julián, soy yo el que tomo la decisión, hijo. Yo tomo la decisión, ver el problema como una oportunidad para poder salir victorioso, o soy yo el que veo el problema como una oportunidad para que me despedace. Así es como se enfrentó David con Goliat, ¿no? Goliat vio a David como un pequeño y David vio a Goliat como un incircunciso. Es más, lo vio como un perro, ¿verdad? Voy a agarrarte y te voy a destazar y voy a aventar tus carnes allá. Vamos. Depende cómo queremos verlo nosotros. Y algo interesante de la vida de David, aunándolo a ello, es que en ningún momento David expresó por su carnalidad, expresó temor, pero en ningún momento lo manifestó. Que ahí es bien diferente, ¿verdad, hermanos? O sea, existe eso, el decir, bueno, pues sí, se ve difícil la cosa, pero bueno, pues vamos a entrarle. Y le entramos. Y ya en el proceso de la acción nos damos cuenta que al final del día Dios estuvo con nosotros. Eso es muy natural. Pero de que nosotros digamos, hoy Dios me quiso derribar, no. Hoy la carne me venció. Perdóneme, hermano, pero más bien dicho, pues yo bajé la guardia, ¿verdad? Yo bajé la guardia. Porque la carne en realidad es una batalla continua, pero es una batalla que la Biblia enseña que yo puedo ganar. Eso sí lo enseña la Biblia. No como estadística ni como probabilidad, sino como cada día. Y el vivo ejemplo es el apóstol Pablo. En un momento le escribió a la iglesia y le dijo, lo que no quiero que haga mi mano derecha, lo hace mi mano izquierda. O sea, dando a entender, cuando menos pienso, la carne me dobla. Pero en otra carta le escribió a otra iglesia y le dijo que ya no vivo yo más, ahora Cristo vive en mí. En un momento David cometió un pecado, pecó, asesinó, cometió algo aberrante. Pero hubo un momento en donde David se conectó tanto en su comunión con Dios que el mismo autor a los Hebreos dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, wow, ¿verdad, hermanos? Una gran manera de interpretar que aunque existe ese contraste, siempre podemos salir victoriosos en Dios. Betty. Pues sí. No, nosotros no nos decimos así, Betty. Sí. Pues sí, dijo un monje, Betty, me trajo a la memoria una anécdota. Una vez iba un monje caminando por las calles de Lima, Perú, y del siglo, muchos años atrás, no voy a entrar en esa parte. Pero iba caminando, su deber era alimentar a los indulgentes, a las personas que no tenían que comer. Y entre eso que iba caminando, todos los días se levantaba y ayudaba porque sentía que era una buena labor.
de repente tocó una persona rica y la tocó con el hombro. Y le dijo el hombre, ¿qué no ves? ¡Me tocaste! Y a lo que este hombre lo voltea y le dice, ¿verdad? Dice, discúlpeme, señor. Y le dice, ¿disculpas? ¡Eres una bestia! Le dice la anécdota que le dice este hombre de poder a este monje. Y el monje simplemente baja la mirada y se pone enfrente de él y dice, ¿y eso que no me conoce bien, señor? Al grado de que se interpretaba hasta dónde este hombre se consideraba tan humilde, en el sentido de que en realidad soy peor de lo que usted se imagina. Pero no en el concepto erróneo, sino en el concepto de sentirse tan poca cosa delante de la sociedad. No en un margen de humillación, sino en un margen de humildad, hermanos. Pero en fin, ¿verdad? Bien, ¿cómo entonces desarrollar la humildad en mi vida? 1, practicando textos bíblicos sobre la humildad, hermanos. Es como cuando los muchachos dicen, no, pues yo quiero ser un buen basquetbolista, ¿verdad? Y los se ponen a ver ahí cómo meten las canastas los jugadores legendarios y todo eso. ¿Sí lo hacen o no lo hacen? A ver, a los que les apasiona algún deporte, ¿lo hacen o no lo hacen? Julián, ¿lo haces? ¿A ti que te gusta el soccer? Sí, obvio, ¿verdad? La pregunta se responde sola. De la misma manera, para yo poder desarrollar humildad en mi vida cristiana, hermanos, tengo que reconocer que mi propia perspectiva de humildad es muy personal. Pero la Biblia sí me enseña que yo puedo encontrar mucha información en relación a la humildad en la palabra de Dios. 2, autoexaminando las decisiones, pero en oración. La gran mayoría de las veces la humildad se caracteriza por las decisiones que tomamos, hermanos. ¿Sí sabía eso? A veces son decisiones arrogantes y a veces son decisiones humildes. Por eso decía el salmista David, examina, oh Dios, mi corazón, dando a entender no lo que yo quiero, sino lo que te conviene a ti. 3, buscando el perdón de una mala decisión. Eso también es un signo de humildad, hermanos. Si he ofendido, he juzgado, he actuado indebidamente, bueno, pues hay que buscar, ¿verdad?, el perdón. No, así como que, me siento así como que, de veras, pastor. Sí, de veras, hermanos. Porque en la vida, conforme vamos creciendo, nos damos cuenta que la palabra perdón se va desvaneciendo, ¿verdad, hermanos? Ya la cambiamos por disculpas. ¿Sí se ha fijado en eso? Ya son disculpas, ya no es perdón. Una vez me preguntó a alguien, ¿hay una diferencia entre una disculpa y un perdón? Grandísima, le dije. Disculpas es una manera de justificarte. Es como cuando nos dicen en línea, ¿verdad? En el call center, en customer service. Lamentamos mucho que no le haya funcionado bien. No sé qué así. No, pues yo no siento que lo estés lamentando porque me sigue fallando. Es que en realidad están justificando la situación, pero son partes de las técnicas de ellos para llamar nuestra atención. Siguiente, escucha el consejo del líder y los padres. Yo creo que los padres cristianos, principalmente nuestros líderes cristianos, debemos de tener en cuenta que la humildad es algo que nos debe de caracterizar. Y escuchar consejos de ellos, hermanos, debemos de tomarlos en cuenta. Hay personas que interpretan el liderazgo humilde como un liderazgo débil. Sí lo sabía, hermano. Hay personas que interpretan el pastorado humilde como un pastorado débil. Es que el pastor, y no sé, como que quieren ver el otro lado de la moneda, ¿verdad? El pastor chicharronero, el pastor dictador, el pastor arrogante. Y curiosamente, viera cómo les hacen caso. Yo les llamo iglesias masoquistas. Es la verdad, yo les llamo iglesias masoquistas, así simplemente, como la mujer, ¿verdad? O el hombre, en viceversa. Mujeres que tratan a la mujer de una manera indebida o viceversa, y ahí están. Pero si el hombre cambiara, el hombre les dijera cosas lindas, bonitas, no, yo no quiero ese hombre, yo quiero un hombre que me pegue, dice Betty. No son iglesias masoquistas, escuchemos al líder. Siguiente, considérate un oyente y un aprendiz. Yo creo que esto es clave, hermanos, para poder desarrollar una humildad. Un corazón aprendiz es un corazón que siempre tiene la actitud de escuchar, de encontrar otra manera de hacer las cosas. Cuando nosotros ya decimos, es que lo que me vayas a decir ya lo sé, híjole, hermano, eso es algo tóxico, ¿sí sabía usted? Es algo tóxico cuando decimos, es que ya sé lo que me vas a decir. Es tóxico, ¿por qué? Porque simplemente significa que usted ya cerró la consejería, ya cerró el aprendizaje, ya cerró el crecimiento. Y nosotros como hijos de Dios, qué interesante es Cristo como nuestro máximo ejemplo a seguir.
A pesar de que los discípulos cometían errores, porque cometieron muchos errores, hermanos. Vaya, gajes del oficio, ¿verdad? En la enseñanza. Pedro le dijo, Señor, no te vayas a la cruz, ¿verdad, hermano Daniel? No, mejor vente. Cristo le pudo haber dicho, ya sabía que me ibas a decir eso. No. Cristo los vio y cenó con ellos, con los 12, y les pudo haber dicho, ay, hombre, ¿para qué se hacen si ya saben que tú eres el traidor, Judas? No. Su capacidad de humildad, hermanos, era sorprendente, escrita en la palabra de Dios. Cuando le lavó los pies a los discípulos de la misma manera, fue una capacidad sorprendente. No tengas un concepto mayor de ti mismo. Yo creo que esto es algo clave que se utiliza mucho también entre la sociedad en el liderazgo, ¿verdad? Ser líder no es como que ser el mejor. Ser líder es tener una responsabilidad para que las cosas se lleven a cabo. ¿Cómo? Mejor. Si no, pues nos pasaría como los... Por eso es que aquí usted ve mucho a los directores técnicos. Usted nunca ha escuchado a un director técnico y si lo hace, pues él se equivoca. Que diga, sí, ganamos porque yo soy bueno para dirigirlos. No dicen eso. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los directores técnicos? El equipo, los muchachos. Y aunque él sabe, ¿verdad?, que los muchachos andan para la vida, él de todos modos les rinde el tributo a ellos. Hermanos, ser humilde en la casa de Dios es clave, ser humilde y no tener un mayor concepto de nosotros mismos. No, es que yo ya sé cómo se hacen las cosas. Bueno, entonces, pues ya váyase al cielo, ¿verdad? Aquí todas estamos creyentes en proceso de la medida del varón perfecto. Siguiente, la humildad nos hace siervos y servidores. Qué padre se siente cuando usted llega a una fiesta y le sirven, ¿verdad que se siente bien padre, hermano? Así como que, sí, gracias, sí, y le ponen a uno todo ahí, ¿verdad? Pero qué curioso, cuando se trata de servir a la sociedad, servir a la iglesia, le voy a confesar un secreto por ahí, hermanos. Los pastores observamos y los pastores conocemos quiénes están dando signos de humildad y quienes en realidad quieren ser servidos. Hay personas que les gustan ser servidos, les gusta que les sirvan, les gusta, así como que se sienten, para eso pago. O sea, transformado al cristianismo, diría alguien, ¿verdad? Para eso diezmo. En serio, hermano, en serio, uno como pastor y líder, uno siente que a veces la gente se actúa. No, en realidad los diezmos no es para que el pastor o los líderes anden como locos. No, en realidad eso le corresponde a Dios y tiene otras funciones dentro de la iglesia, que es otro tema. Pero en realidad todos dentro de la casa de Dios debemos de ejercer un servicio hacia Dios, hermanos, de diferentes maneras, pero lo debemos de hacer. Y dice aquí, ¿por qué batallo tanto para ser humilde, verdad? Ya vamos a terminar, hermanos. Porque la humildad tiene que ver con un sentido de reconocimiento. Fíjese que esto es cierto. Yo tengo que reconocer. Es un sentido de reconocimiento propio de nuestras deficiencias, donde no culpamos a nadie de nuestros defectos. Yo soy así porque me hicieron así. No, tú eres así porque tú elegiste ser así. Sino que aceptamos nuestra culpabilidad y ofrecemos nuestros oídos y actitud a aprender de la Biblia con el fin de cambiar. Eso tiene como propósito la palabra de Dios. ¿Qué cosa? Nuestra manera de vivir. Esta actitud y decisión debe ser combatida con gran amor y obediencia a Dios, pero fíjese lo que dice, y no a uno mismo. La humildad no es amarme a mí mismo. La humildad es amar a Dios. Y por amor a Él, yo reflejo la humildad. Porque aquí hay una parte bien interesante que ahí la voy a mencionar y dice, esta batalla se lucha de manera interna porque hay que reconocer, la humildad no solo es en cuestión emocional y de decisión, la humildad también es espiritual, hermanos. Aun cuando aquí en la mente se libra toda la batalla y interviene en la inteligencia del hombre, al final del día es espiritual porque Satanás sabe cómo pegarnos y transforma esta frase muy conocida. Es que no sea humilde, es que yo tengo dignidad. ¿Quién ha escuchado esa frase? ¿Sí la ha escuchado? Yo tengo dignidad. Eso es cuando usted se ama más a usted mismo que amamos a Dios. Porque cuando se ama más a Dios, por amor a Dios, terminamos aceptando los cambios.
siendo siervo. Es como aquel, ¿verdad? Que de repente se pelean los hermanos, no sé, a cierta edad y los confrontan los papás. Pídele perdón. Son tan sinceros los niños. Mira, te pido perdón porque mi papá me dijo que te dijera que te pida perdón, pero por mí no. Bueno, estás obedeciendo al final del día, ¿verdad? En Cristo comprendemos que la humildad no es falta de dignidad. Ya me imagino a Cristo en la cruz, si hubiera mostrado lo que nosotros le llamamos dignidad. Dice la Biblia que lo injuriaban. Él en la cruz y abajo los líderes religiosos lo injuriaban. Si eres el Hijo de Dios, bájate. Por dignidad él se pudo haber bajado. A ver, ¿qué quieres? ¿Me piste? Ya me bajé, ¿ahora qué? Pero sin embargo, hermano, él fue obediente a su Padre. Él fue obediente a una misión. Y actuó, no como algunos interpretarían, vuelvo a decir, con una dignidad humana, sino actuó con una humildad bíblica, una humildad divina. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hijo, y ahí tu madre, madre, ahí tu hijo. Y todavía lo sucedido después se marcó una humildad impresionante sobre su diario vivir. Y por último, conclusión. El orgullo y la soberbia nos quitan posiciones. Esto es algo muy interesante, hermanos. Que Dios nos ha dado tal como a estos hombres. Medir nuestros derechos de sentirnos importantes o especiales es una balanza que debemos de dejar que Dios la calcule. Eso es interesante, ¿verdad, hermanos? Debemos de dejar que sea Dios el que nos premie. Como la historia, termino de leer y luego cuento esa historia para finalizar. Es una balanza que debemos dejar que Dios sea quien la calcule, ya que nuestro criterio puede ser incorrecto. Un corazón humilde escuchará consejos que lo harán crecer y ser honrado por su actitud. ¿Cuántos recuerdan la historia de aquella rana que quería volar? ¿Ya la recordaron algunos? Dice que una vez que había una rana, hermanos, que quería volar y veía las aves en el cielo que volaban y dice, ojalá yo un día pudiera volar. Dice la historia que, esta es una historia de niños, si mal no recuerdo. Dice que un día él resolvió y dijo, bueno, ¿cómo le podía hacer para volar? Yo también quiero volar. Se le acercan dos aves y le dicen, mira, para que tú puedas volar, vamos a agarrar un palo y una de cada lado va a agarrar con su pico. Y tú te vas a agarrar con tu boca, de tu hocico, de tu rana, y la vas a poner en medio. Y vamos a ir hacia arriba. Dice, y así es como vas a poder volar. Y dice la historia que pues, sucedió. Las dos aves estaban en las orillas, la rana estaba en medio, y puso su hocico, su boca, la cerró y empezó a volar. Y que desde abajo decían los demás animales, decían, mira, esas aves llevan una rana. Ay, todos se sorprendían y esta abajo se descosía, ahí agarraba de la voz, se descosía por decirles, no, yo voy volando. Dice que en eso la rana pues no aguantó más las ganas, ¿verdad? De buscar el reconocimiento, pues abrió la boca y pues se cayó. Y pues sí, ella quería decir que no eran las aves, que ella era la que iba volando. Esto es querer buscar un reconocimiento que no nos corresponde. La humildad, hermanos, vuelvo a repetir y ya en este último minuto, la humildad es parte de la vida cristiana a todo lo que da. Díganos, Betty. Pues es que sí sucede. De hecho, la gente que nos rodea generalmente nos dice, tú no pareces humilde, pareces menso. Bueno, para la sociedad, a veces nos llaman mensos en término vulgar, pero hay que reconocer que sí, en la Biblia nos marca perdonar, nos marca orar por ellos, nos marca a servir, nos marca a guardar silencio. Eso no es estar mensos, eso es sujetarnos a la actitud que Dios espera de nosotros. Es cierto que la media de nuestra sociedad es, no te dejes, ten dignidad, tú también vales. Esa es la media de la sociedad, pero ahí es donde vemos el contraste de la vida cristiana. Al final del día, esas voces que un día nos dicen, ¿cómo estás, menso?
Dios termina honrándonos y nos dice, mira, no es lo que Él piensa, es lo que yo pienso de ti. Y Dios nos termina exhibiendo, hermanos. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Y sinceramente de todo corazón deseamos que nuestro corazón sea más humilde, hermanos. Cada día. Nos hace falta, hermanos. Mire, nunca nos está de más ser humildes, ¿verdad, hermanos? Nunca, nunca. Muchachos, crezcan con este valor cristiano tan importante, la humildad. Y más porque ustedes enfrentan una generación de una juventud muy alocada, muy alocada, de competitividad, de exhibición, de arrogancia. No todos, pero sí hay un círculo y hay un ambiente muy fuerte en ello. Hermanos, nosotros, dice un dicho que Shango viejo, ¿qué? No aprende maroma nueva, ¿verdad, hermanos? Pero le voy a decir una cosa, con toda la experiencia y muchos años que tenemos de vida y las canas que les han salido a algunos, le digo una cosa, ante la humildad, hermanos, hay mucho que aprender, sinceramente. Hay mucho que aprender ante la humildad. Nunca se acaba de aprender. Bien, vamos a darle gracias a Dios esta mañana y le quiero pedir por allá a nuestro hermano Carreto se nos despide en oración.